Lo que ahora vamos a ver son los balances de apertura y los libros diarios, ¿ya? Este tema es el más largo de todo lo que hemos visto ahora y también de la materia. Vamos a empezar primero viendo cómo se elabora un balance de apertura y cuáles son los libros contables en los cuales vamos a registrar, ¿no? Y para eso vamos a volver a recordar esta imagen, gráficos que teníamos donde veíamos que primero siempre se registraba en el libro diario. Pero antes de esto, se puede decir que está el balance de apertura o el de reapertura, dependiendo del caso, habíamos dicho, ¿no? Entonces, luego tenemos el libro mayor, las hojas de balance, ya. Entonces, este tema implica esto, ¿ya? Para llegar hasta aquí. Como verán, es prácticamente todo el proceso contable, ¿ya? Entonces, nos vamos a tomar, yo creo, toda la próxima semana o parte de la próxima semana para terminar el tema. El material que ustedes tienen subido es solo la primera parte que implica el balance de apertura y su posterior registro, para no ir apresurando mucho el avance de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer es registrar en los libros respectivos desde el balance de apertura hasta el balance de comprobación de sumas y saldos, y finalmente un tema también será elaborar estados financieros, ¿ya? Entonces, ¿qué es el balance de apertura? Se puede decir que es el primer estado financiero, ¿ya? Es el primero que se entrega cuando inicia una empresa, ¿no? Por eso dices, el primer estado financiero que se elabora, que debe elaborar la empresa al iniciar sus actividades. Nosotros decíamos en los primeros temas que primero se debe crear, hacer su testimonio de constitución, ir a impuestos nacionales, registrarse ahí para obtener el NIT, también para registrarnos en Funda Empresa para obtener la matrícula de comercio, ¿no? Todo eso nos va a generar movimiento de efectivo, seguramente eso va a aparecer como gastos de organización, ¿no? Pero todo lo que se va a aportar está registrado en el balance de apertura. El balance de apertura se considera como un estado financiero. Es similar al balance general, ¿ya? El balance general es el que se realiza una vez terminado el periodo fiscal. El balance de apertura o reapertura es el inicio del periodo fiscal o cuando inician sus actividades. En este balance de apertura, lo que se tiene que hacer es detallar todos los derechos y obligaciones que posee la empresa, ¿ya? O sea, en otras palabras, estamos hablando de nuestros activos. Aquí tenemos todo lo que es el activo corriente y aquí tenemos todo el activo no corriente, ¿no? Tiene que estar registrado los bienes y derechos. También tiene que estar registrado todas las obligaciones que tenga con terceras personas. Bueno, en este caso aquí no tiene, si pueden ver, solo tiene patrimonio. Y también tiene que estar registrado lo que tiene de obligación con los propietarios, o sea, el patrimonio, ¿no? Podemos ver aquí capital limitado, dice, y tiene 3 socios, ¿no? Cada uno con, bueno, dos con 3.500 y uno con 3.000. Y podemos ver que mi balance de apertura tiene 10.000 en activo y 10.000 en pasivo. Se parece mucho a lo que ya habíamos estado viendo el día de ayer al hacer nuestros ejercicios, ¿no? En la ecuación contable. Entonces, el balance de apertura, repito, es lo que se elabora en primera instancia cuando uno crea su empresa, donde va a estar reflejado si tiene bienes, derechos, si tiene deudas con terceros o si tiene solamente deuda, como es este caso, solo con el propietario. Bueno, en este caso los propietarios, ¿no? Dice capital limitado. Dice. Estas firmas siempre van a ir del representante legal, ¿ya? Si es una empresa unipersonal, va a ser del propietario y también va a tener una firma del contador. El contador es el profesional que elabora este documento. Aquí, para
practicar y para entender un poco mejor, tenemos datos para crear para hacer un balance de apertura, ¿no? Dice que el 2 de enero de este año se constituye la empresa comercial ABC SRL. Está formado por 3 socios, está ubicada en la calle San Martín de la ciudad de Cochabamba, tiene un teléfono designado al señor Fernando Suárez como representante legal, ¿no? El socio número 1 aporta en efectivo 30,000, terreno 60,000, edificios 90,000. El socio 2, efectivo 20,000, mercaderías 45,000, muebles 18,000, equipo de computación 6,000. El socio 3, vehículos 24,000 y una acción telefónica de 7,000. Y aquí hay una aclaración, ¿ya? Dice el vehículo aportado por el tercer socio tiene una deuda por 5,000 bolivianos. Esto van a revisar en su presentación, por favor, si ya lo tienen descargado. Está con un 0 más. Entonces lo ponen 5,000. Y está garantizada con una letra de cambio que será cancelado por la empresa. ¿Qué les está pidiendo? El balance de apertura, ¿no? Si bien recordarán, aquí es en vertical la presentación de mi balance. Ahora voy a hacer uno horizontal. Ya vamos a aprovechar para ver las partes que tiene, que debe tener un balance de apertura. Primero, siempre va a tener datos de la empresa. ¿Ya? Aquí no tiene NIT, ¿ya? No tiene NIT, porque en teoría todavía no se ha inscrito, ¿no? al Servicio de Impuestos Nacionales. Simplemente por eso. Pero también puede ser que elaboren su balance de apertura una vez constituido, una vez registrado, ¿no? Si es una unipersonal, lo más probable es que tenga ya, pero si es una SRL, una sociedad anónima, normalmente es después. Pero aquí podemos ver, está separado, perdón, está aquí. ¿Ya? Aquí está el activo y para este lado está el pasivo y el patrimonio. Si recordamos, aquí tenemos dos efectivos. ¿Ya? Los efectivos, lo que hace que yo tenga que registrar en efectivo en caja, y ahora ya no voy a poner efectivo como había hecho el día de ayer, sino voy a poner caja, porque hemos dicho caja es la cuenta en la cual se registra todo movimiento de efectivo, entrada o salida de efectivo, sea en moneda nacional o sea en moneda extranjera, ¿no? Entonces, en caja, los 50,000, ¿no? Y es necesario siempre, a ver, algo que me he olvidado decirles, tiene que tener su título, la fecha en la cual se está elaborando y la moneda en que se está elaborando. Siempre vas a empezar con activo, el rubro, el grupo, el subgrupo y recién la cuenta. Tal como habíamos visto en el plan de cuentas, ¿no? Cómo estaba codificado, todo. Se tiene que mantener todos esos datos, ¿no? Entonces, en caja, anoto todo el efectivo, luego tengo mercaderías, ¿ya? Entonces voy a registrar inventario inicial de mercaderías, ¿ya? En su plan de cuenta debe haber inventario final, ¿ya? El inventario final es cuando al final realizas tu inventario, ¿ya? Pero aquí estamos con inventario inicial de mercaderías. ¿Por qué? Porque este es el balance de apertura. Entonces, si regresamos, el único que ha aportado mercadería es el socio 2 por 45,000. Entonces registramos los 45,000. Luego no tenemos más, que se llama más cuentas del activo corriente. Tenemos cuentas del activo no corriente, ¿ya? Entonces, dentro del activo fijo tenemos terrenos que aporta el socio número 1. Luego están los edificios por 90,000, que también los aporta el socio número 1. Luego tenemos muebles y enseres por 18,000, equipo de computación 6,000 y vehículos 24,000. Entonces, perdón, aquí están los 18,000, los 6,000, los 24,000. Todos esos son activos fijos. Y finalmente tenemos las inversiones, que sería inversión en acciones, ¿ya? Aunque no se considera así esto, pero por contabilidad, para que se entienda, lo vamos a poner como inversión en acciones, ¿ya? Tenemos en Comteco por 7,000. Y si se pueden fijar, todo esto es el registro de las cuentas. Ahora se va a sumar por subgrupo, ¿ya? Todo lo que es disponible, lo que corresponde acá. En realizable, todo lo que es realizable.
Y finalmente, en el grupo del disponible más el grupo del realizable, yo tengo en activo corriente 95.000. En no corrientes tengo en fijo 198.000 y en inversiones 7.000, lo que hace que tenga 205.000. Total activo, ¿ya? 300.000. Luego mi patrimonio dice, hay una consideración, una notita sobre esto, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que 5.000 bolivianos está firmado una letra de cambio que la empresa va a pagar, ¿no? Entonces va a ser documentos por pagar. Y en el patrimonio solo tengo capital social, lo único que voy a hacer es sumar todo esto y restarle los 5.000 que no es un aporte, sino que es una deuda que existe, ¿ya? Entonces 295.000 resulta ser mi capital social, ¿no? Y hago lo mismo, agrupo por subgrupo y finalmente por grupos, ¿no? Y lo que hago es sumar total activo pasivo más patrimonio, los 300. Ahora, si se preguntarán por qué están ambos al mismo nivel, ¿no? Cuando se hace de esta forma, siempre tiene que estar el total activo más el total pasivo patrimonio, ¿ya? Lo que no ocurre si se presenta de esta manera, aquí podemos ver, es otra forma de presentación, aquí no hay ningún problema, es continuo nomás. Alguna cosa que nos faltaría aquí sería la firma del representante legal del señor Fernando Suárez, ¿no? Representante legal Fernando Suárez, y aquí la firma del contador, ¿no? Esa es la forma de realizar un balance de apertura, siempre respetando lo que es la composición del plan de cuentas. Si no tiene, obviamente no le vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este balance no tenía pasivos. Si se fijan, no había pasivos, sino aparece directamente el patrimonio. En nuestro caso, nosotros tenemos pasivo y patrimonio, ¿no? Por eso es que está. Por ejemplo, aquí, a ver, lo voy a borrar todo para que volvamos a analizar. Por ejemplo, aquí, disponible, luego del disponible viene el exigible, pero no tenemos exigible, entonces no lo voy a mencionar, sino directamente el realizable, ¿no? En este caso, aquí solo tenemos el exigible o a corto plazo y no tenemos el largo plazo, entonces como no tenemos, no lo mencionamos. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta? Entonces ahora lo que vamos a ver es los libros contables, ¿no? ¿Qué son los libros contables? Son libros donde se registran las transacciones. Entonces, estos libros se dividen en dos tipos de libros: los libros obligatorios, ¿ya? Y los libros auxiliares. Estos tres primeros libros, ¿ya?, están según el Código de Comercio, ¿ya? Y esto está en función a la ley 843, donde nos dicen que debemos llevar libros de compras y ventas IVA, ¿ya? Ahora son reportes de compras y ventas. RCB, antes era LCB, ¿ya? Pero son libros que estamos obligados a llevar. Este es más tributario, ¿ya? Pero lo he mencionado aquí porque es contable, ¿ya? Libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances, que son los que vamos a ver. Primero nos vamos a enfocar en esto, ¿ya? Pero antes vamos a conocer cuáles son los libros auxiliares, ¿ya? Hay libros auxiliares para realizar el libro diario. Puede ser el libro de caja, libro de bancos, libro de compras, libro de ventas. Para el libro mayor, documentos por cobrar, cuentas por pagar, documentos por cobrar y por pagar, cuentas por cobrar y por pagar, Cardex de existencia. Por si acaso, no hay que confundir esto, que son libros como normalmente conocemos, tienen esa denominación, ¿ya? Porque pueden ser encuadernados y pueden convertirse en libros. Se llama libro diario porque así es el nombre, no significa que es un libro
como el que normalmente conocemos para leer, ¿ya? Entonces, con la ayuda de la tecnología, aquí solo se registran de manera en el software y no se hace a mano, ¿ya? Pero como nosotros vamos a hacer contabilidad y nosotros tenemos que registrar, nos vamos a inventarnos un procedimiento para simular que estamos haciendo estos libros diarios. Entonces, tenemos estos libros y lo que vamos a hacer es verlo primero, el libro diario. El libro diario era el primer libro que tenemos que revisar. Ya lo habíamos visto en el anterior tema, de manera rápida, donde se podría decir que es el libro diario, es el primer libro donde se registra. ¿Qué se registran? Las operaciones de la empresa. En este libro se tiene que registrar de manera cronológica y ordenada, ¿no? ¿Se acuerdan las partes que tenía el libro diario, no? Tenía el título, la descripción, el número, y dentro del libro estaba registrado un asiento, que vamos a verlo también más después. Cuando se hace el libro diario, lo que se tiene que cuidar es que se cumpla el principio de la partida doble. Por eso es que hemos hecho énfasis más antes sobre el tema de la partida doble. Entonces, el libro diario es el primer libro en el cual vamos a registrar. Si regresamos a nuestro primer gráfico, empezábamos por libro diario. Todos estos se van a registrar en los libros diarios, ¿ya? Siempre tomando en cuenta que va a existir un documento de respaldo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora ver más a detalle lo que es el libro diario. ¿Qué tiene que tener un libro diario? Nombre de la empresa. Ok, aquí está el dato de la descripción de la empresa. Aquí sí aparece el NIT, ¿ya? Porque se supone que el NIT, el diario o la contabilidad se realiza de una empresa ya en funcionamiento. Entonces tenemos el nombre de la empresa, el nombre del documento. Aquí está el nombre del documento, ¿ya? Número o folio, es esto, ¿ya? Por si acaso, esto yo lo he sacado de algún lado para ponerlo de ejemplo, ¿ya? El cuerpo sería a partir de aquí, ¿no? Tiene que tener el código de cuenta, dice. Aquí está el código de cuenta. Tiene que tener la fecha, aquí está la fecha. El detalle, aquí está el detalle. El folio del mayor aquí no tiene, ¿ya? Pero podemos ponerlo aquí, folio del mayor, ¿ya? Ahí está. Debe y haber, ¿no? Siempre va a tener eso. Esto tiene un libro diario. Podemos decir que también tiene una glosa, ¿no? Y luego vamos a ver qué significa la glosa. Pero como verán, esto es un libro diario. Si ustedes alguna vez han visto comprobantes diarios o libros diarios, se van a topar con que no siempre puede estar así, mucho depende del software, puede tener otra estructura y no va a ocupar toda una hoja. Puede ser la parte superior simplemente y obviamente no va a tener, solo va a tener el espacio donde se registran las cuentas, o sea, el asiento nada más. Existe un comprobante por transacción, por si acaso, ¿ya? Se puede hacer de manera mensual, pero es un poco complicado, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer libros diarios por transacción. Más adelante vamos a hacer y vamos a hacer por transacción. Y en el libro diario también puede tener esto elaborado por, firmado por, y si tiene los asientos llenados, aquí siempre va a tener el total para determinar, para poder comprobar el principio de la partida doble. Bueno, el asiento es lo que se registra en un libro diario, ¿ya? Es el registro, es ELES, ¿ya? Es el registro de una operación realizada por la empresa en el libro diario. Pues es registrar. ¿Qué tiene esto? Ya no vamos a prestar atención a esto. Tiene la fecha, ¿ok? Número de asiento, ¿ok? Cuentas que intervienen, ajá. Todo esto son las cuentas que intervienen. Número de folio,
Recuerdan que aquí había el folio del mayor. ¿Ya? No siempre suele tener, a veces, el software a veces no tiene eso. Cifras numéricas de las cuentas. Ajá, aquí tenemos. Aquí están. Y la glosa. Aquí está la glosa. A veces esa glosa se suele poner aquí. Mucho depende cómo está diseñado el software. Algo que no hemos mencionado es el código de las cuentas. Tiene que tener el código de las cuentas. Nosotros no vamos a hacer con código, ¿ya? No vamos a hacer con código por una razón. No estamos haciendo con un software, ¿ya? Entonces nos vamos a prestar más énfasis a la cuenta. Pero debería de ser debería tener todo asiento, debería tener su código de cuenta. Normalmente cuando haces un software, no buscas la cuenta, sino buscas el código. Entonces el 1 es activo, el 2 es pasivo y el 3 es patrimonio. Eso ya sabemos del tema anterior cuando hemos revisado lo que es cómo se codifica un plan de cuentas. Entonces, esto es un asiento, simplemente es un registro en el libro diario. ¿Registro de qué? De una transacción o de una operación. Todavía no le prestaremos mucha atención a lo que hay aquí porque esto no es nuestro caso. Ya esto lo he copiado nomás. Este asiento ya lo habíamos visto inclusive en temas anteriores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Registrar el libro diario del balance de apertura. ¿Ya? Más o menos lo que vamos a hacer nosotros es uno como este. Aquí está la descripción de la empresa, el libro diario, el número de asiento lo vamos a poner aquí. ¿Por qué razón? Porque como vamos a hacer, ya sea ustedes lo harán a mano o lo harán en Excel, debajo de esto vamos a hacer el asiento diario número 2 y vamos a continuar. No vamos a hacer por una hoja. ¿Se imaginan la cantidad de hojas que gastaríamos si hiciéramos a modo de práctica en un diario? O sea, en un periodo, en un mes aproximadamente, habrá pues más de 100 transacciones, ¿no? Con 100 hojas. O sea, nos va a salir demasiado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es uno similar a esto, ¿ya? Libro diario, vamos a poner la fecha era el 2 de enero, nos vamos a olvidar del código porque como no estamos haciendo en un software, lo que tendríamos que es aprendernos los códigos, ¿no? Con suerte nos vamos a aprender el plan de cuentas. Que nos aprendamos más el código va a ser más complicado, ¿no? Entonces, solo vamos a usar el plan de cuentas, ¿ya? Si regresamos a nuestro planteamiento, nuestro balance de apertura, tenía estas cuentas. Todo esto tenemos que registrar en un diario. El primer asiento siempre va a ser el balance de apertura o el reapertura. Siempre. El asiento número 1 va a ser eso. ¿Ya? Entonces, en caja teníamos 50,000, mercaderías 45,000, activos 60, 90, 18, 6, 24 y 7. En pasivo ya. Todo eso tengo que registrar. Cuando haga este registro, ya no me preocupo de a qué rubro pertenece, no voy a anotar el rubro, el grupo ni el subgrupo. En un asiento diario solo se registran las cuentas. Eso hay que tomarlo en cuenta. En el balance de apertura tengo que prestar atención al rubro, al grupo, al subgrupo, a las cuentas. Y si tuviese subcuentas, también. Aquí registro la cuenta y si tuviese subcuenta, también registro subcuenta. ¿Ya? Pero por lo general siempre se registran las cuentas. Y aquí hay que prestar atención lo que se llama el movimiento de las cuentas, la ley de movimiento de cuentas. ¿Cómo variaba? Todo lo que era activo se anota en el debe. ¿Ya? Y hasta aquí es activo. ¿Ya? Entonces todo va a venir con tus importes en activo. Todo lo que era pasivo y patrimonio se registra en el haber, decía. ¿Recuerdan? Entonces registramos en el haber. Si yo hago una suma, yo tengo 300,000 y aquí tengo otros 300,000. ¿No? ¿Qué otra cosa me falta? La glosa lo voy a hacer una vez finalizado
mi asiento. ¿Ya? La glosa es una breve explicación del registro de la transacción. En este caso, es un registro del balance de apertura. ¿Por qué? Porque estoy registrando mi balance de apertura, por eso mi asiento número 1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser mi asiento diario. Algo que tal vez no les he mencionado es el folio del mayor. ¿Ya? No se presta mucha atención a esto cuando se hace de manera manual, cuando haces un asiento, entonces, ¿cuál va a ser el libro mayor? La cuenta caja va a ser el libro mayor número 1. La cuenta inventario de mercaderías va a ser el libro mayor número 2. La cuenta terrenos va a ser el libro mayor número 3. Para eso se hace. ¿Ya? Pero nosotros vamos a hacer un mayor en función a las cuentas. Ya no nos vamos a complicar con esto. Así que esto debería de tener, pero ignórenlo usted, porque si no, nos vamos a complicar. Es una pérdida de tiempo prácticamente al momento de hacer. Se tarda mucho cuando prestamos atención a eso. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro primer libro diario. Nuestro primer asientito. Tenemos el libro diario, primer asiento. Hemos cambiado ciertas cosas con relación a esto. Por ejemplo, aquí estaba aquí el número. La fecha y la glosa estaban sobre. Normalmente cuando haces un software, te va a hacer así. Pero nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Donde la fecha va a estar en una columna, le vamos a poner la fecha. En el detalle, en la parte, antes de las cuentas, perdón, va a estar el asiento, el número de asiento. ¿Ya? Folio y el mayor, folio mayor no lo vamos a hacer, podemos usar inclusive el parcial que habíamos visto, ¿no? En el anterior, podemos copiarnos el parcial. Podemos modificar ya, pero la esencia se va a mantener. El debe y el haber no va a cambiar. ¿Qué hemos cambiado? La fecha estaba aquí arriba y la glosa estaba ahí. Y la glosa lo vamos a hacer debajo de nuestra cuenta. Alguna característica particular de un asiento diario es que siempre van a ir subrayaditos. ¿Ya? ¿Ya? Todos están con una línea por debajo. Eso siempre va a ir. Y toda aquella cuenta que va en el haber siempre va a estar un poquito más hacia la derecha. Siempre se anota primero en el debe y luego en el haber. ¿Ya? Y siempre va a tener este espacito así. Perdón. Siempre va a haber un espacio para ver que a partir de aquí se están anotando en el haber. No puedo tener primero en el debe, luego en el haber, luego en el debe. No. Primero todos en el debe y luego en el haber. Y esta suma de cada asiento siempre debe ser igual. Por eso se dice que no hay deudor sin acreedor por cifras iguales, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta? ¿O cuál sería su concepto? El parcial, ¿ya? Este parcial lo vamos a usar cuando tengamos subcuentas, ¿ya? Vamos a suponer que en caja, la cuenta es caja. Yo tengo caja moneda nacional, caja moneda extranjera. ¿Ya? Entonces, la cuenta es caja, la subcuenta es caja moneda nacional y caja moneda extranjera. Entonces, el parcial de caja moneda nacional lo vamos a poner aquí y el de caja moneda extranjera ahí. Y en el debe solo va a ir la suma de los dos, la cuenta caja nada más. Otro ejemplo, inventario de mercaderías. Aquí estamos suponiendo que es una sola mercadería, pero podemos suponer que, vamos a suponer que es un artículo A, otro B, otro C, otro D. ¿Ya? Entonces, subcuenta va a ser mercadería A, mercadería B, mercadería C. Entonces, todo eso lo voy a registrar en el parcial, ¿ya? Para que la suma de eso vaya a formar parte de inventario inicial de mercadería en el debe. Por si acaso, en el debe y el haber solo se registran las cuentas, no así las subcuentas. Las subcuentas por lo general van en el parcial. Y si no tiene parcial, normalmente va debajito con su importe, por decir 1.000 bolivianos. ¿No? Y el total simplemente va en el debe.
Eso, para eso sirve el parcial. ¿Alguna otra consulta? A ver, si le entendí la pregunta, si el total tiene que aparecer en el asiento. No, no tiene que aparecer. Este es un asiento, este asiento está bien. ¿Ya? Lo voy a borrar. Este asiento está bien. ¿Ya? Yo simplemente para igualar el debe y el haber, porque tiene que cumplirse el principio de la partida doble, en el debe tiene que ver el mismo monto que hay en el haber. Entonces, simplemente por eso es que yo lo sumé. ¿Ya? No tiene que haber total en cada asiento. Pero para efectos de control te puedes hacer, sí, pero cuando sale, aquí no lo vamos a hacer. Si tuviésemos que hacer un asiento por, una hoja por asiento, ahí sí va a aparecer el total. ¿Ya? Pero cuando hagamos esto, no nos vamos a complicar, porque debajo de esto vamos a continuar haciendo el asiento número 2. Es simplemente por eso. Luego de esto, yo tengo para que ustedes hagan una práctica. Aquí, ¿qué les está pidiendo? Balance de apertura y libro diario.